Muy buenas noches. Hoy estamos aquí para presentar el tema de un juicio sucesorio intestamentario, donde vamos a tomar prestado los artículos 492 hasta el 578 del Código de Procedimientos de Familiares del Estado de Sinaloa. Muy bien, iniciando hay que recalcar que existen dos tipos de juicios sucesorios, donde uno es el testamentario y el otro es intestamentario. Para aclarar, el testamentario es donde se encuentra un testamento, como se dice su nombre. Pero de no encontrar un testamento, este se hará como un juicio sucesorio intestamentario, donde se tomará en cuenta la importancia de un tipo de argumento, lo cual dice que los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. En ese tipo de juicios se tomará como máxima prioridad a los parientes, pues, como dice su nombre, que los más cercanos, los cuales serían los hijos del cuyos, que sería la persona que ha fallecido y la que va a ser la sucesión. También será los cónyuges, concubino o concubino que haya tenido en vida. También será con los diferentes padres que han poseído. Y también lo hará con los parientes colaterales que ya serían sus hermanos. Terminando esto, hay que aclarar que en los juicios sucesorios y testamentarios y los testamentarios no solamente se suceden bienes, también se suceden tanto derechos, obligaciones y cargas. Y aclarando, esos artículos que estamos diciendo ahorita hablan sobre las diferentes etapas que tiene un juicio sucesorio intestamentario, donde se comienza todo con la denuncia del juicio sucesorio, lo cual ese se va a tener como preamen que lo va a denunciar una persona que se considere heredero, donde se dará a conocer al juez sobre el fallecimiento de una persona con diferentes modos de la justificación. Hay que tener que este mismo va a tener en su existencia una etapa que va a ser que el denunciante va a tener que aclarar su parentesco. Y este modo de parentesco lo va a tener que declarar con una acta que sea expedida por el mismo registro. También hay que aclarar que de haber existido un testamento, donde ya no sería intestamentario, sería testamentario, se va a tener que anexar junto a esto el tipo de testamento que tenga la mayor vigencia que tengas hasta el momento en mente. Pero también de ser intestamentario se tendrá que omitir este paso y se te va a nombrar el lugar y la hora y momento donde se haya fallecido la persona junto al último domicilio que éste haya poseído y también los bienes que éste posee. Algunos otros aspectos que va a tener esta denuncia va a ser que vamos a tener que acreditar el fallecimiento de la persona, del cuyos. Lo cual, el modo de justificación más viable sería con una acta de defunción aportada por el registro civil. De no ser así, vamos a tener que aportar otro medio de identificación acreditable para que se nos crea el tipo de juez. Después de que se contara con esto y acreditamos nuestro parentesco, ya para que podamos nombrarnos como herederos o interesados, vamos a tener que al mismo tiempo deber informar al juez si tenemos el conocimiento si existen otro tipo de interesados o herederos. No vamos a tener que proporcionar los nombres y domicilios que tengamos hasta el momento. También hay que aclarar que en esta etapa hay que acompañar a todo con una copia de la denuncia y con todos los documentos que hemos estado nombrando. Después vamos a tener una radicación de juicio sucesorio, donde cumplido el juez para el aseguramiento y los requerimientos para tener los bienes, se le va a tener por radicado al intestado, donde se le va a tener que notificar a los interesados herederos que supuestamente existen, señalando los plazos y que sería de 30 días que que se va a dar de manera absoluta. Otras formas de encontrar este proceso es que se va a tener que avisar a esto por un medio de un instructivo o por un correo con acuse de recibo a las personas que se habían señalado principalmente como herederos. Ahora bien, llega la siguiente etapa, la cual será la nombración de la publicación de dictos y la solicitud de oficios del registro público y al archivo general de notarías para decirnos si existe o no un testamento. Este es la etapa donde el mismo juez que se informó de la denuncia va a girar oficios con el archivo general de notarías y el registro público de la propiedad. Esto con el fin para saber si en realidad sí existe un testamento y de existir va a acreditar o desacreditar al más antiguo. De existir uno vigente que sea más autorizado va a desacreditar al más antiguo que se haya presentado.
También hay que nombrar que se fijará y publicará edictos avisando a los interesados, donde se va a tener que mencionar que se está nombrando al finado. Otra forma de mencionar esto que se va a hacer con los requisitos que haya tomado nuestro código de procedimientos familiares del estado de Sinaloa. Y la forma de publicar estos edictos va a ser de diferentes formas. Por ejemplo, se va a hacer durante un plazo de 10 días en los lugares de costumbre, en el último domicilio que haya poseído el cuyos. También lo tendrá que hacer en el lugar de nacimiento que haya tenido y también en el lugar de que se va a elaborar el juicio. También se va a tener que hacer una publicación 2 veces por cada 10 días en el periódico oficial llamado El Estado de Sinaloa, donde también se va a tener que publicar en el periódico de mayor circulación que el juez lo haga. Aclarando otra vez que se va a hacer 2 veces por un plazo de 10 días en este plazo. Ahora bien, terminando con esto y terminando con los plazos que se haya tenido, el juez va a tener en consideración de que si hay un heredero o un interesado que esté fuera de la República o se presuma así, va a ampliar este periodo como él lo concierne. Y practicado sobre este periodo, el plazo desde la última publicación del último edicto será de 30 días, para comenzar con la declaración o la deducción y justificación de los derechos de la herencia. Y ahora comenzaremos con esa etapa, la cual será deducir y justificar los derechos de la herencia. En esa etapa, que terminado con la anterior, se establecerá un plazo para que los interesados se presenten para la deducción y la justificación de sus derechos, que esos se computarán o se justificarán desde la última publicación del último edicto, donde el juez dictará un auto hacienda la declaración de herederos en favor de quien estime el pendiente en vista de la justificación o la denegación de estos mismos. Ahora bien, sigue la siguiente etapa, la cual se llama la declaración de los herederos. Esta declaración de herederos se va a hacer con un juicio donde el juez va a nombrar, vaya la redundancia, a los mismos herederos y se comenzará la búsqueda de una albacea. Este albacea hay que aclarar que tiene un carácter definitivo y es el representante del juicio sucesorio. Este mismo puede ser nombrado de 2 diferentes maneras, donde puede ser que sea un mismo heredero o que sea un tercero. Cuando nombramos a un tercero, eso quiere decir que es una persona que está fuera de la herencia. Después, terminando con el nombramiento de los herederos, se terminará con su consagración, con una junta con los mismos herederos, con el juez, para así comenzar con el ABC y para consagrar su confirmación. Pero se puede agilizar este juicio para nombrar a albacea junto a los herederos interesados con el juez, con una toma de acuerdos entre los mismos herederos con antelación para informar con misma antelación al juez y así evitar este juicio. Después, la siguiente etapa que se va a tener en claro será la declaración de la albacea. La declaración de la albacea, como hemos estado efectuando, sería con terminar los edictos y con la declaración de los herederos, los cuales va a tener un plazo de 8 días siguientes después de esta declaración, para que ésta se haga el cargo de albacea y esta junta se disolverá nada más en los casos donde nada más exista un heredero o que los interesados ya no hicieran su voto o haga práctica de su derecho de la herencia. Ahora bien, la siguiente etapa que nos sigue sería la aceptación y protesta del cargo de la albacea. En esta etapa, el juez aprobará el nombramiento en forma que obtuviera la mayoría de los votos de los mismos herederos. Y de haber con los requisitos de que tenga el código familiar. También es digno de mencionar que si hay una minoría de herederos que no están conformes con el nombramiento de la albacea, se puede mencionar o declarar el nombramiento de un interventor, los cuales no se tomarán en cuenta si eso está en causa negativa para la declaración de todo ese tipo de derechos y obligaciones. También es de mencionar que todo eso se va a tener que hacer conforme lo que diga el código familiar. Del otro lado, la albacea se dará con los bienes sucesorios, así como los libros y papeles sin prejuicio, aunque de haber un interventor, como hemos estado mencionando, ese va a tener que mostrar las cuentas. También algunos tomas que hay que tomar en cuenta sería que el albacea será el representante del juicio, el cual va a asumir los derechos como las obligaciones del mismo. Este va a tener una función importante ya que va a elaborar el inventario de valor.
Y ahora, comenzando con el inventario de avalúo, hay que aclarar que una simple definición que vamos a tener será que es una simple lista donde se tomará el conjunto de los bienes que se dará en este juicio sucesorio de cuyos. Después de terminando con la etapa anterior, con un plazo de 10 días de la aceptación del cargo de la albacea y su protesta, comenzará a dar un comienzo y se le informará a cada uno de los interesados. Para dar inicio a esta etapa, se le dará información a cada uno de los mismos juzgados, para que se evite que los interesados tengan en concordancia a un tipo de perito evaluador para que asesore al mismo albacea y se puedan marginar los valores de los mismos. En un caso donde la minoría de los herederos esté en contra de que la albacea haga el inventario de avalúo, puede ser que no se nombre un perito y en cambio el albacea fije los precios y los valores que él mismo considere dignos y justos. Pero siempre habrá la posibilidad de nombrar un perito de confianza. También es digno de mencionar que en esta lista tiene un orden fijo de importancia, conforme a nuestro artículo 509. En este se va a tener un orden de importancia de dinero efectivo como un primero, después alhajas, después los efectos de comercio e industria, después los semovientes, después los frutos, muebles, los bienes raíces, los créditos y por último, pero no menos importante, bueno, en importancia sí, serán los documentos, escrituras y papeles de la importancia que estos mismos se encuentran. Hay que aclarar que esta lista va a ser de valores, donde el dinero va a ser lo más importante y los papeles, documentos y escrituras de importancia van a estar como último. Es digno de mencionar que este inventario de avalúo se va a hacer de dos maneras. Una puede ser solemne, donde esta se efectuará de una forma formal cuando todos los herederos o la mayoría así lo decidan, como los legatarios. Así también si hay alguien de herederos con un establecimiento de beneficencia o las instituciones de educación superior tuvieran interés sobre este juicio. También si se presenta un menor de edad dentro de los interesados, entre otras concordancias que muestra nuestro Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa. Y la otra manera de que se pueda hacer este inventario será a memorias simples y extrajudicialmente, que simplemente lo va a elaborar en la base A con los elementos que éste posea. Después, hay que mencionar que este juicio va a repercutir tanto a los cónyuges como a los concubinos o concubina que haya poseído la persona, así como los herederos y los legatarios. De acuerdo con el código, el plazo para que la albacea haga este inventario de avalúo será de 60 días. Manifestado con su conformidad y el evaluador pueden ampliar este periodo, ya de que muchas veces los bienes para manifestar su valor están en grandes distancias o si la misma naturaleza del negocio no se permite que se haga de manera importante, donde el juez va a tener que establecer un periodo más justo o como a él le convenga. Después vamos a comenzar con la siguiente etapa, la cual se llama la aprobación de inventarios y avalúos. Cuando se presente el inventario de avalúo, el mismo albacea se correrá durante 5 días a cada uno de los interesados, lo cual si ninguno de estos haya mostrado alguna inconformidad, el juez no tomará más acción que tomar la aprobación de este inventario y avalúo. Para ponerse sobre esta aprobación se necesitan dos tipos de supuestos, donde uno sería que el probar que hay un error sobre la cosa del objeto, sus condiciones y sus circunstancias esenciales, y también si hay un cohecho por el perito evaluador con un modo de inteligencia fraudulenta que puede ser a algunos tipos de los interesados, donde le agregaba más valor a un tipo de bienes o se le desagregaba menos valor a otro tipo de bienes. Pero de no hacer esto, el juez cuando apruebe esta etapa se comenzará con la liquidación y la partición. Comenzando por esta etapa que sería la liquidación y partición, después de los 15 días siguientes de la aprobación del inventario de avalúo, el mismo albacea va a tener que presentar ante el juzgado un proyecto de distribución provisional para los productos de los bienes de los herederos. Estos cada señalados con los bimestres y con las partes proporcionales que deben tener cada uno de estos. Presentado este proyecto, se mandará ante el juez para ponerlo a vista de los interesados. Este será con un establecimiento de un plazo de 5 días, lo cual se aprobará a los mismos interesados conforme a lo opuesto.
y también se va a tener que mandar a abonar a cada uno de la proporción que le haya correspondido. En esta parte hay que recalcar que se reparten los bienes, donde se extinguen los bienes del cuyos, los cuales se van a extinguir a favor de los mismos herederos, los cuales estos mismos no se le darán los bienes a otro tipo de personas a menos de que estos mismos hayan rechazado su derecho a la herencia o que ellos ya no hayan presentado su voto a la renuncia de este mismo derecho. También hay que mencionar que cuando se apruebe la cuenta general de administración dentro de los 15 días siguientes, el BACEA te va a tener que presentar el proyecto de partición de bienes. Pero si este mismo no está con las facultades o no puede presentar este tipo de proyectos después de terminando esta etapa, va a tener que informar con un plazo de 3 días al juez para que presente la razón por la que no puede hacer este tipo de proyectos. Si no es así, se comenzará con la etapa de la aprobación del proyecto de dedicación y partición. Este plazo va a ser durante la aceptación del juez, que será aprobado con el tipo de proyecto que se haya mantenido. También se dará a publicarlo para el conocimiento de los interesados, donde si estos no presentan ninguna inconformidad, durante el plazo de 5 días, como hemos estado mencionando, se va a considerar su aprobación. Terminando su aprobación, se comenzará con la adjudicación, donde esa etapa comienza cuando se concluye la anterior y el mismo juez mandará informar por la Secretaría para poder informar, vaya la redundancia otra vez, a los mismos interesados durante 10 días. Terminado con esto, el juez va a mostrar una declaración y una sentencia para la adjudicación de los bienes, donde se le va a entregar los bienes a los interesados y los herederos y legatarios por el secretario y la nota de que pruebe la adjudicación, porque también, además de entregar estos bienes, va a presentar los papeles donde se compruebe la propiedad, que se llaman títulos de propiedad. Terminando esta etapa, que sería la adjudicación, se terminaría con la protocolización del juicio sucesorio, que sería la última etapa. En esa etapa se va a ver que los herederos, como el albacea, van a comparecer ante un notario, donde este notario va a mostrar su protocolo, ya que los herederos y el albacea van a presentar la denuncia de juicio sucesorio junto con todos los procesos y papeles y copias que hayan expedido para esto, que ya sería el inventario de avalúo, la aprobación de la liquidación de aportación y otras aprobaciones. Al fin el notario va a presentar su protocolo en su declaración y la publicación del periódico oficial llamado El Estado de Sinaloa y también en el periódico de mayor circulación que así considere el juez. Hay que recalcar que en esta etapa tiene la función de que deben de cambiar los nombres de propietarios en el registro público de propiedad del cuyos a la persona heredera, la cual ya va a presentar que ya no es el propietario del cuyos, sino el heredero, o legatario o interesado. También es digno de mencionar que en esta etapa hay que pagar los derechos que fueron otorgados al heredero y también los impuestos que tengan en estos bienes. Bueno, esta es la última etapa que tiene su juicio sucesorio y testamentario. De no haber otros bienes que hayan aparecido durante este proceso, se terminaría este tipo de juicio. Con nada más que decir, les diría muchas gracias por poner atención. Buenas noches.